Hola, buenos días a todos. Antes de nada, muchas gracias por conectaros a esta nueva presentación del informe de Situación España. Como siempre, daros las gracias por estar ahí y también, disculparnos porque en la última presentación nos emplazamos a hacer esta rueda de prensa presencial, pero la situación sanitaria no lo ha recomendado, así que esperamos que en las próximas semanas mejore y teneros aquí el siguiente trimestre. Para hacer la presentación de las previsiones de este trimestre están con nosotros, como es habitual, Jorge Sicilia, director del Servicio de Estudios de BBVA y también economista jefe del grupo BBVA, Rafael Domènech, economista jefe de análisis económico de BBVA Research, y Miguel Cardoso, economista jefe de España y Portugal de BBVA Research. Como siempre, os pedimos que una vez terminen las presentaciones daremos paso a un turno de preguntas en el que os solicitamos que os identifiquéis con nombre y medio, y también recordaros que las preguntas las iremos dando paso a medida que vayáis levantando la mano. O sea, hay un iconito en la parte de abajo de la Webex a la que estáis conectados, así que nada, esperemos que todo fluya con normalidad. Y sin más, cedo la palabra a Jorge Sicilia. Jorge, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Bienvenidos a todos. Feliz año y espero que todos estén bien. Y bueno, comienzo de año con elementos nuevos. No todos absolutamente nuevos, sino evoluciones en sentido o en intensidad un poquito diferentes de la que marcábamos hace un trimestre, tanto en el entorno internacional como verán en algunos detalles relacionados con el análisis en España. Por empezar, con el entorno internacional y en crecimiento, el crecimiento va a seguir siendo robusto, no podía ser de otra manera con todo el ahorro embalsado, los estímulos que están en marcha y el regreso a la movilidad que se está notando claramente en la demanda, pero al mismo tiempo que esto ocurre, lo que estamos teniendo es que no terminan de desaparecer los cuellos de botella, ya verán que se estabilizan pero no terminan de desaparecer, que hemos tenido algunos episodios de pandemia relacionados con Omicron que están afectando algunas cadenas de producción de nuevo, y en este sentido, bueno, las perspectivas de crecimiento que teníamos para los próximos años pues se moderan un poco dentro de que siguen siendo extraordinariamente robustas. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos factores relacionados con las cadenas de suministro y algún evento relacionado con elementos geoestratégicos, pues también está generando que al mismo tiempo que afectan negativamente a la actividad, como todo buen choque de oferta, está afectando en tener una inflación más persistente. Y en ese sentido, esa inflación más persistente lo que está ya es marcando una senda muchísimo más clara de bancos centrales que tienen que empezar ya a normalizar la política monetaria con más intensidad y con más ritmo para asegurarse que estas presiones de inflación terminan convergiendo hacia niveles que sean apropiados con la estabilidad de precios. Seguimos viendo que va a haber un diferente ritmo de normalización en la política monetaria en distintas zonas del mundo, pero en cualquier caso este fenómeno de la inflación con diferente intensidad es un fenómeno global y esto es un proceso que se está produciendo en todos sitios. Al mismo tiempo, los estímulos fiscales no van a ser tan fuertes, pero van a seguir apoyando de una manera un poquito diferente a lo que lo han hecho hasta ahora por la naturaleza de los estímulos, y con un poco de buena ejecución ayudarán a liberar algunas de las restricciones de oferta que están generando mayores precios y a no intensificar este proceso de inflación que en parte también ha venido provocado por un estímulo fiscal muy enfocado en un apoyo a la demanda.
En cualquier caso, los riesgos, al igual que vienen siendo negativos en los últimos trimestres, cuando digo negativos quiero decir que seguimos viendo más riesgos a la baja que al alza este trimestre, igual, si acaso con dos nuevos que refuerzan un poco la idea de que los riesgos pueden ser a la baja. El primero es que los procesos de normalización monetaria, después de un periodo tan largo donde han estado los tipos de interés muy bajos, pues pueden generar un cambio en precios relativos de los activos financieros y algún episodio de volatilidad. Los procesos de normalización nunca son inocuos y después de tanto tiempo con tipos tan bajos, pues podrían tener un impacto. Y en segundo lugar, los temas geopolíticos que estamos viendo en Europa, que pueden reforzar además algunas tendencias al alza en el precio del petróleo. En España, por adelantar un poco el resumen de cómo lo vemos, el 2021 la verdad es que prácticamente no hemos ajustado las previsiones, ligeramente a la baja una décima. En el conjunto del segundo semestre del año más o menos ha venido como esperábamos, con una composición diferente y con un ritmo distinto en los dos trimestres del año, pero se ha mantenido por encima del 5% como preveíamos. Un comportamiento un poquito peor del consumo y la inversión y que ha venido compensado por otras construcciones y por exportaciones de bienes que están en máximos históricos y con una recuperación tanto a nivel nominal como real muy significativa. Y para 2022 y 2023 pues estamos dando previsiones ya para 2023, como verán en esta publicación a nivel global y en España. Pues bueno, creemos que el ritmo de crecimiento va a estar el 5,5 este año y un poquito por debajo del 5 en el 2023. Hay un conjunto de razones que nos hacen estar razonablemente seguros que el crecimiento va a ser bastante elevado. Incluso tenemos un sesgo al alza a corto plazo, básicamente porque hemos querido ser prudentes en la estimación del primer trimestre del año en España, asociado a lo que está pasando con Omicron, pero todos los indicadores que tenemos hasta ahora muestran un poquito más de fortaleza que la que tenemos en el cuadro macro. En cualquier caso, sigue siendo importante, más que urgente, pero claramente importante, que todo este ritmo positivo asociado a muchas cosas, pero en parte a que ya por fin sí van a llegar los fondos del Next Generation EU, lo hagamos de tal suerte que consoliden niveles de crecimiento más elevados hacia adelante, y para eso efectivamente el apoyo de las reformas estructurales será muy importante. En este diagrama que pueden ver en la lámina 5, básicamente están los elementos que nos hacen pensar que el crecimiento se va a moderar un poco tanto respecto al crecimiento en general en 2021 como lo que teníamos en previsiones hace 3 meses. Aquí los elementos cualitativos están claros, es una pandemia más persistente, es verdad que más benigna también, pero más persistente, unos cuellos de botella duraderos. Aquí no hay cambios significativos respecto a lo que teníamos previsto hace 3 meses, por tanto estas estimaciones del impacto de cuello de botella ya están incorporadas en las previsiones, pero es verdad que están siendo persistentes y no están cediendo. Si acaso, Omicron lo que puede hacer es que algunas de estas cadenas de suministro pues tarden algo más en reactivarse, sobre todo en puertos y en transporte de todo lo que venga de China. Inflación más elevada asociada a estas cuestiones y a la recuperación de la demanda. Y bueno, el último elemento que lo teníamos en previsiones hace 3 meses, pero no con la intensidad que tenemos ahora, está retirada sobre todo de los estímulos monetarios que empiezan a ser absolutamente necesarios para afianzar con hecho las palabras de los bancos centrales, que van a hacer lo que tengan que hacer para garantizar que la inflación regresa a niveles más sostenibles.
Por tanto, de nuevo, este tipo de choques que están más relacionados con la oferta y con la demanda van a generar una moderación del crecimiento, un poco más de inflación y añaden este elemento de riesgo asociado a la volatilidad financiera por este proceso no tanto de normalización monetaria en un entorno de inflación controlada, sino de retirada de estímulos monetarios en un contexto donde la inflación todavía no ha dado señales de a qué niveles se va a estabilizar en los próximos trimestres y, por tanto, los bancos centrales tendrán que ir modulando su respuesta de acuerdo a eso. Bien, en términos, por empezar muy rápidamente en esta gráfica que ven de Omicron, que básicamente lo que pretende ilustrar es que en la medida en que los casos de COVID no están viniendo acompañados de una tensión sanitaria, de una tensión hospitalaria y de un nivel de mortalidad similar para nada a lo que teníamos antes, lo que está generando es una menor restricción de la movilidad y en este sentido este choque no está haciendo que la demanda se retraiga en general y por tanto la demanda sigue estando muy fuerte, pero sí está generando algunas tensiones de nuevo en la oferta y en ese sentido, digamos, esto refuerza la idea de que puede haber una pequeña desaceleración por oferta, no por demanda, y puede haber algo más de tensiones inflacionistas precisamente porque el gap entre oferta y demanda puede subir. Segundo elemento, ¿cuánto puede subir? Bueno, yo creo que por lo pronto lo que ha hecho esta nueva situación con la pandemia es ha impedido que la estabilización que estábamos viendo en los cuellos de botella no se trasladara a una relajación, digamos, y como mínimo lo que está generando es que los cuellos de botella se mantienen relativamente tensionados a niveles altos. La buena noticia es que por ahora no los ha incrementado y en este sentido todavía cabe confiar que, como esperamos, en la segunda parte del 2022 los cuellos de botella empiecen a moderarse. Dicho eso, como saben, hay muchos elementos estructurales que, por otra parte, pueden estar afectando a la evolución de algunos precios, tanto energéticos como cadena de suministros, en la medida en que las empresas también se están adaptando a un contexto donde, más que buscar la eficiencia en términos de que el producto llegue al precio más bajo, empiezan a dar, obviamente, mucho más peso a intentar garantizar que el producto llegue con certeza. Y en ese contexto, estos procesos tienen que ver con una mayor resiliencia de las cadenas de suministro y, en ese sentido, potencialmente un mayor nivel de precio. Por tanto, lo que estamos diciendo aquí es que hay algunos elementos estructurales en lo que está ocurriendo, más allá de que seguimos contemplando que los cuellos de botella van a desaparecer. Inflación. Yo creo que le queremos dar un foco importante a la inflación en esta presentación. Básicamente por dos motivos. El primero es porque hay que tener un foco en la inflación. Una cosa es que la inflación repunte en un contexto donde hay un estímulo de demanda y hay problemas de oferta. Y claro, otra cuestión es que la inflación repunte hasta estos niveles tan elevados que obviamente generan incertidumbre no tanto acerca de que la inflación se va a reducir, sino incertidumbre acerca de cuán rápido se va a reducir esta inflación y a qué niveles va a llegar este proceso. En cualquier caso, si hemos querido traerle este gráfico, yo creo que es bastante ilustrativo, donde intentamos, bueno, primero tienen Estados Unidos y Europa, donde ven que el proceso de inflación ha sido alcista en las dos áreas, de hecho en todo el mundo, y por tanto esto es un fenómeno global, pero sí queremos destacar que todos los análisis que seguimos haciendo muestran dos cuestiones relevantes. Bueno, el primero es obvio, y es que el nivel de inflación es mucho más alto en Estados Unidos que en Europa, y en parte es que el estímulo asociado a la demanda ha sido mucho más fuerte en Estados Unidos que en Europa, pero el segundo es que los elementos de persistencia son mucho más elevados en la inflación de Estados Unidos que todavía en la europea, donde parte de esa inflación también se explica en mayor medida que en Estados Unidos por efectos base que van a desaparecer a principios de este año. Y todo esto hace que todavía,
cuando uno mira las previsiones o las expectativas de inflación de los mercados, las expectativas de los analistas, las expectativas de la gente que rellena las encuestas de dónde va a estar la inflación, esto sigue siendo un problema muchísimo más elevado en Estados Unidos que en Europa y, por tanto, el riesgo de que todo esto se pueda trasladar a efectos de segunda ronda o que pueda terminar siendo más persistente básicamente por los efectos de segunda ronda, hoy por hoy es más peligroso en Estados Unidos que en la eurozona. Y todo esto ha llevado a que los mercados hayan ajustado las expectativas de subida de tipos de interés en general, pero como ven también de una manera un poquito más marcada en Estados Unidos que en Europa. Esta expectativa de subida yo creo que incluso ha estabilizado un poco el mercado, porque de alguna manera ha generado una endogeneidad en la relación del mercado y los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, donde esta postura más agresiva de la Reserva Federal a la hora de anunciar que va a adelantar su proceso de salida de la política monetaria tan expansiva, también ha permitido reducir las expectativas de inflación que tenía el mercado, en parte también asociadas a que veían que los bancos centrales iban con retraso, ¿no? Y de hecho la volatilidad que ha tenido el mercado, a pesar de que se está poniendo en precio subidas de tipos de interés bastante importantes, ha sido muy reducida comparado con lo que hemos visto en otras ocasiones. Bueno, por regiones, básicamente aquí ven cómo la actividad se está moderando en todos sitios. Aquí tienen los tres bloques que traemos siempre: Estados Unidos, la eurozona y China. La moderación ha sido un poquito más suave en China, pero fíjense que está mucho más cerca de niveles de 50, ligeramente por encima, pero mucho más cerca, y por tanto la expansión en términos de su crecimiento potencial empieza a ser algo más débil en China que en Estados Unidos y que en Europa, y esto explica también que las políticas monetarias en estas regiones vayan a ser heterogéneas, ¿no? Por un lado estará Estados Unidos y luego Europa en términos de normalización, y en otra historia totalmente distinta está China, que de hecho está empezando con un proceso de estímulos para asegurarse que el crecimiento no se desacelera tanto como se hubiera podido generar en la ausencia de estos estímulos. Bueno, todos estos elementos cualitativos, que básicamente se resumen aquí, es un escenario base donde estamos asumiendo o suponiendo que las nuevas olas de contagio no van a tener un impacto significativo ni en demanda ni en oferta, y por tanto que van a ser cada vez menos dañinas en términos económicos. Seguimos manteniendo que los cuellos de botella se mantienen en la primera mitad de este año, pero se reducen en el 2022. La inflación asumimos que va a ser alta, pero va a reducirse a lo largo del año. Incorporamos en las previsiones una mayor retirada de estímulos monetarios, claramente en Estados Unidos, pero también en Europa a partir del 2023 con tipos de interés, pero a partir de ya mismo en marzo con la reducción del programa de compras del PEP, que ya está anunciada. Y en general todo esto lo que nos lleva es a tener un crecimiento menos robusto que el que teníamos antes. Desafortunadamente, la mayor parte de riesgos los seguimos viendo a la baja. De hecho, en prácticamente todos estos elementos que he marcado, obviamente el de la pandemia, pues hay que seguir teniendo la guardia alta por si nuevas cepas eluden las vacunas y son más dañinas. Los cuellos de botella, al final, sobre todo si estas cepas continúan, pueden prolongarse en el tiempo y hacer que la inflación sea un poquito más alta durante más tiempo. Y en ese sentido, en la medida en que sea más persistente, más probable será que los efectos de segunda ronda, de fijación de precios, de fijación de salarios, de expectativas de los agentes, pues se solidifiquen en entornos más elevados que los que serían cómodos para las autoridades monetarias, y esto podría llevar, obviamente, si esto ocurre, a que los bancos centrales tendrían que retirar los estímulos monetarios mucho más rápidamente, y esto, si ocurre de una manera desordenada, que esperemos que no, pero es un riesgo, sí podría generar un impacto vía sistemas financieros
mercados financieros, quiero decir, pero un contexto más proclive a tener desaceleraciones más fuertes del crecimiento, ¿no? Y todo esto sin entrar con que, bueno, la situación de China muestra una debilidad más clara, se veía venir, lo teníamos en previsiones, pero de fondo muestra una cierta debilidad, y los elementos geopolíticos asociados a lo que está pasando en la frontera rusa, pues con Ucrania, pues son relevantes, ¿no? Claro, todo esto hay que ponerlo, como siempre, en números y, bueno, este es nuestro escenario base, donde estimamos que la mayor masa de probabilidad está en el escenario base, claramente, y está en estos números donde, bueno, seguimos manteniendo un ritmo de recuperación bastante elevado en todos sitios, recuperando ya en el 2023 no los niveles, sino la tendencia que hubiera tenido el PIB en ausencia de la pandemia, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, prácticamente en China, y no tanto en el mundo, donde bueno, todavía no va a recuperar esos niveles. Pero claro, no nos olvidemos que este tipo de gráficos los ponemos así también para que vean que toda ese área que tenemos entre la tendencia punteada, que es la que hubiera habido sin pandemia, y la evolución que estamos teniendo ahora, todo eso es pérdida de actividad y, por tanto, son cicatrices de crecimiento en la economía que han generado un impacto en distintas partes de la sociedad. En términos de inflación, hemos revisado al alza un poco las expectativas de inflación, no mucho, y como digo, estamos sacando ya las previsiones del 2023 y fíjense, bueno, la tesitura para todos es que la inflación en el horizonte de previsión del 2023 ya creemos que va a estar por encima del promedio del 2010-2019, tanto en Estados Unidos como en la eurozona como en China. Por ahora estamos contemplando que, como ven también, que Estados Unidos puede tener menos certeza de que la inflación va a converger hacia niveles del 2%, que hoy por hoy lo que tenemos en Europa claramente, ¿no? Pero en cualquier caso, todo esto está sujeto a los riesgos que les he comentado antes y que va a haber que seguir con mucha intensidad, ¿no? Y en este sentido, pues fíjense, estas son las previsiones que tenemos de tipos de política monetaria en los próximos 2 años, este año y el siguiente. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, una normalización, una subida de tipos de interés ya en 2022, pero que continúa en 2023 en Estados Unidos, con subidas de 4 subidas de 25 puntos básicos este año y 4 subidas de 25 puntos básicos el siguiente, y una normalización de la política monetaria en términos de tipos de interés en Europa a partir del 2023, cuando dejarían de tener ya, subirían el tipo de depósito. Claro, aquí fíjense 2 cosas y todo esto vamos a tener que ir calibrándolo con el tiempo. Les decía antes que todo este proceso donde el mercado ya ha incorporado en gran parte estas subidas de tipos de interés en Estados Unidos y en Europa no ha generado una volatilidad financiera relevante. Sí han subido ligeramente los tipos de interés a largo plazo, como han visto, pero tampoco se ha visto eso. Bueno, va a tener que venir también acompañada por una decisión de los bancos centrales de ir retirando los estímulos monetarios que tienen en el balance, la compra de activos. Esto la Reserva Federal va a empezar este año, tiene toda la intención de hacerlo, y yo creo que va a utilizar esta combinación de subida de tipos de interés y retirada de estímulos, que es básicamente deshacerse de los bonos que tiene en su cartera y llevarlos al mercado, y todo este proceso con la intención de que los tipos de interés suban lo suficiente como para que se genere una cierta reducción de la demanda que permita controlar las presiones de inflación y, sobre todo, que las expectativas de inflación se mantengan ancladas. Todo este proceso, como digo, puede generar algún tipo de volatilidad
Y en este sentido, aunque tenemos que el Banco Central Europeo no va a subir tipos en 2022, pues claramente también va a tener que mirar con muchísimo cuidado qué es lo que ocurre con las expectativas de inflación y si estos cuellos de botella se trasladan en unos datos de precios peores a los que todos estamos esperando. Y esto yo creo que no llevaría a un cambio en la política monetaria en términos de tipos de interés este año, pero podría adelantar algunas de las subidas que tenemos para más adelante del 2023. Y como digo, China está en la dinámica, de hecho, contraria de generar algún tipo de estímulo monetario que permita aumentar la demanda interna. Por último, el balance fiscal. Yo creo que aquí hay elementos relevantes y diferenciales en las dos zonas. De nuevo, fíjense, hay una diferencia muy importante entre el estímulo fiscal, que lo vemos aquí a través de las previsiones que tenemos de déficit del balance fiscal estructural como porcentaje del PIB. Esto es muy diferente en Estados Unidos que en Europa, y eso explica que la demanda haya crecido más y que la inflación haya sido más alta en Estados Unidos. Pero los estímulos van a continuar, a lo que se van reduciendo respecto a cómo fueron en el 2020, pero van a continuar. ¿Qué es lo que ocurre? Que creemos que va a ser de naturaleza distinta. En Estados Unidos más orientado a gasto en infraestructuras y a gasto social, y por tanto puede aliviar alguna de las tensiones. En Europa el debate relevante en este contexto es qué va a pasar con lo que, bueno, de hecho con el replanteamiento que van a tener las autoridades acerca de si cambian, cómo cambian, cuándo y en qué medida las reglas fiscales, y esto es un proceso que va a empezar este año y que se podría ejecutar en el 2023. Para Europa y para España, en cualquier caso, sí contemplamos que todas estas medidas de NGEU tienen un mayor impacto en oferta que en demanda y, por tanto, no solo las valoramos positivamente, sino que tienen todo el sentido del mundo. No están diseñadas, de hecho, para que sean contracíclicas, sino para generar un cambio estructural y esperemos que lo aprovechemos bien. Y en el caso de China es diferente. Como les he dicho, China no solo en la política monetaria, sino en la política fiscal va a seguir manteniendo una política fiscal más expansiva para garantizar que la desaceleración que esperamos de actividad pues sea moderada, ¿no? Y con esto pasamos, si les parece, a la parte de España. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta presentación. En España los mensajes principales se concentran en esta lámina en la previsión de crecimiento. Mantenemos la previsión de un crecimiento prácticamente inalterable con respecto a lo que anunciamos hace 3 meses para 2021, una economía que habría crecido alrededor del 5,1%. Para 2022 un crecimiento del 5,5%, que también se mantiene con respecto a las previsiones que teníamos hace 3 meses, y un crecimiento cercano al 5% para 2023. Para 2022 es importante destacar que mantenemos esta previsión de crecimiento a pesar de que hemos revisado a la baja, como hemos visto en la primera parte, la previsión de crecimiento para la eurozona, aproximadamente en unas 8 décimas en condiciones normales. Históricamente, la evidencia lo que nos muestra es que cada décima de menos crecimiento en Europa está correlacionada con una décima de menos crecimiento en España. El hecho de que revisemos a la baja en la eurozona y no revisemos en España debe considerarse, por lo tanto, una buena noticia por las razones que vamos a explicar en esta segunda parte de la presentación, de manera que la brecha de crecimiento entre España y la eurozona para este 2022 prácticamente se amplía a los 2 puntos, ¿no? El 3,7 en la eurozona, 5,5 en España. Bien, en primer lugar, ¿por qué se mantiene el escenario de crecimiento del 2021 prácticamente sin cambios, a pesar de que no se cumplieron las previsiones de crecimiento que teníamos para el tercer trimestre? Nosotros pensábamos que parte del efecto rebote que anticipábamos con respecto a la decepción relativa que provocó la revisión a la baja en el crecimiento del segundo trimestre se iba a
concentrar fundamentalmente en el tercer trimestre, y lo que hemos visto es que se ha repartido entre el tercero y el cuarto. Menos crecimiento en el tercero, pero todos los datos en tiempo real lo que apuntan es que el crecimiento en el cuarto trimestre exhibe una mayor fortaleza de la economía española. El error de previsión del tercer trimestre se concentró fundamentalmente en el consumo privado, como se puede ver en este gráfico, creció 1,7 puntos menos de crecimiento que lo que esperábamos, y eso fue la causa de nuestro error de previsión, pero sin embargo la economía ha mostrado una mayor fortaleza en el cuarto trimestre. En parte, lo que hemos observado en el consumo privado es una recomposición del gasto desde bienes hacia servicios. En este gráfico se puede ver cómo han impactado las distintas olas a la evolución del consumo, distinguiendo el consumo total del consumo en bienes duraderos. El consumo en bienes duraderos se habría ralentizado en algunos casos por la interrupción de las cadenas de suministros, por la falta de disponibilidad de algunos bienes. Y bueno, pues vemos que todavía hay una brecha considerable con respecto a los niveles del cuarto trimestre del 2019, ¿no? La productividad por hora trabajada también descendió. Hemos tenido una recuperación más intensa en el número total de horas que en el Producto Interior Bruto, pero esta disminución de la productividad por hora trabajada se concentra sobre todo, como se puede ver en este gráfico, en el sector de actividades inmobiliarias y también, aunque en menor medida, en el sector de la construcción. Lo que esperamos para este 2022 es una cierta normalización y una recuperación de esta pérdida de productividad por hora trabajada que hemos tenido durante la recuperación, de manera que el Producto Interior Bruto crecerá aproximadamente 1,5 puntos por encima de lo que crezca el número total de horas trabajadas. Vemos ya las primeras señales incipientes de un impulso fiscal que posiblemente esté ligado a los fondos europeos Next Generation EU. En este gráfico, si nos concentramos en la línea de color naranja para 2021, vemos claramente cómo muestra un mayor dinamismo si la comparamos con respecto al 2019, que es el año base, ¿no?, con el que tenemos que comparar. Y esto ocurre tanto en la licitación de edificación como en la de obra civil. En la de obra civil, sobre todo, se ve cómo ese mayor dinamismo se concentra en la segunda mitad del 2021, ¿no? Bien, para 2022, en la primera parte del año, esperamos una desaceleración en el arranque de este 2022. Hemos optado por la prudencia. Nuestras previsiones en tiempo real pues, nos indican que el cuarto trimestre de 2021, en ese trimestre el Producto Interior Bruto podría haber crecido un 2,4%, por lo tanto una ligera desaceleración de la actividad con respecto al 2,6% del tercer trimestre, pero por las razones que hemos visto del entorno global, para este primer semestre del 2022 pues esperamos un crecimiento entre las 5 o 6 décimas, un crecimiento trimestral entre 5 o 6 décimas, por lo tanto un crecimiento acumulado ligeramente por encima del 1%. En cualquier caso, pues esto lo que apunta es que en la medida que los efectos de Omicron, de cuellos de botella, de la evolución de la economía mundial fueran menos importantes sobre la actividad económica en España, pues podría haber razones incluso para un sesgo al alza. Tenemos una economía que viene con una inercia muy elevada y a nada que los datos de crecimiento pues sean superiores a los que tenemos en estas previsiones en el arranque del año, pues podríamos tener, como decía Jorge al inicio de la intervención, un sesgo al alza en esta primera parte del año, ¿no? Bien, ¿por qué optamos por la prudencia, por esta prudencia en el arranque del 2022, ¿no? Bueno, pues por las razones que he dicho anteriormente, ¿no? Tenemos una actividad en la zona euro
que se desacelera con una revisión a la baja en las previsiones de crecimiento, y eso debería reducir ceteris paribus el crecimiento de las exportaciones españolas, ¿no? Nuestra previsión de crecimiento es que solo la revisión a la baja que hacemos del crecimiento en la eurozona pues tendría un impacto de casi 1,5 puntos, 1,4 puntos en el crecimiento de las exportaciones españolas. Sin duda habrá otros factores que compensen este impacto negativo y que permitirán, como tenemos en nuestro cuadro macro, que las exportaciones sigan creciendo, pero ese menor crecimiento de Europa pues será un lastre para el crecimiento de las exportaciones europeas. Otro de los factores es que mantenemos esa persistencia, al menos en la primera parte del año, de la interrupción en las cadenas mundiales de producción, de estos cuellos de botella. Un sector muy importante para las exportaciones españolas, que es el sector de la automoción, pues está sufriendo ese impacto. En 2022 estimamos que los efectos de estos cuellos de botella sobre la tasa de crecimiento de la matriculación de turismos, por ejemplo, podría estar entre 7 puntos y los 17 puntos, casi 20 puntos, dependiendo de la duración de esos cuellos de botella, ¿no? Si los cuellos de botella hubieran durado solo hasta el cuarto trimestre del 2021, pues los efectos hubieran sido más moderados, ¿no? La continuación de esos cuellos de botella hasta el cuarto trimestre del 2022 pues podrían llevar a unos efectos mucho más importantes, ¿no? Bien, otro de los factores que también en principio podría lastrar el arranque del año es el encarecimiento del combustible y el impacto también de ese fuerte incremento que hemos tenido en el precio de la electricidad. En el gráfico de la izquierda, lo que hemos hecho ha sido desagregar el impacto del encarecimiento del precio del petróleo en función de las previsiones que teníamos hasta el tercer trimestre del año pasado, y hemos añadido con ese color azul turquesa un poco más claro el impacto del encarecimiento del precio del petróleo en el cuarto trimestre del 2021, ¿no? Bueno, ven que el efecto acumulado en 2022 es que esto supondría un lastre al crecimiento económico de casi medio punto, ¿no? Y en el gráfico de la derecha pueden ver que el impacto del aumento del precio de la electricidad que hemos tenido en 2021 pues también significaría o tendría un efecto negativo, en este caso de 7 décimas sobre el crecimiento del 2022. Con todo, a pesar, ¿no?, de estas dificultades en el arranque del año y de esta opción por la prudencia, ¿no?, esta llamada a la prudencia que realizamos, consideramos que el crecimiento se va a mantener fuerte, ligeramente por encima del 5% en el conjunto del bienio 2022-2023, ¿no? De hecho, los indicadores disponibles en tiempo real pues muestran un impacto limitado. Hemos visto cómo la afiliación a la Seguridad Social pues ha empezado el año en la primera quincena con bastante dinamismo, y los indicadores de gasto semanal con tarjeta y retirada de efectivo que manejamos con datos internos de BBVA Research pues también apuntan a que en esta primera quincena del mes de enero Omicron no ha tenido unos efectos significativos, ha tenido unos efectos muy limitados. Incluso lo que vemos es un mayor dinamismo del gasto en consumo, ¿no? También estamos viendo cómo las exportaciones de bienes han tenido hasta ahora, con las previsiones que tenemos hasta el cuarto trimestre del 2021, un comportamiento muy positivo, ¿no?, a pesar de todas estas dudas e incertidumbres, ¿no? Una variable que ya se ha recuperado por encima de los niveles del 2019 en términos reales. Para el cuarto trimestre del 2021 pensamos que esa recuperación ya incluso supondría un 5% más de actividad, las exportaciones en bienes con respecto a los niveles del cuarto trimestre del 2019. Esa recuperación en términos nominales llegaría incluso al 15%, ¿no?
Por lo tanto, y esto son buenas noticias, porque hasta ahora lo que estamos viendo es que a pesar de estos problemas de suministro en la industria, de los cuellos de botella, de los problemas en la distribución, en las cadenas mundiales de producción, las exportaciones españolas no solo aguantan muy bien, sino que son uno de los factores del dinamismo y de la recuperación de nuestra economía, ¿no? Y hacia adelante, en el 2022, el control de la pandemia pues, también debería consolidar la recuperación del turismo, ¿no? Utilizando los datos de consumo de nuevos residentes con tarjetas extranjeras, podemos hacer una predicción de cuál ha sido el consumo final de nuevos residentes en el cuarto trimestre del 2021, que habría llegado ya a niveles de 60% con respecto a los niveles previos a la pandemia. Todavía quedaría una brecha. Todo hace pensar que también, de nuevo, este primer trimestre de 2022 se verá afectado negativamente por Omicron. Obviamente, esto afecta a todos los países que emiten turistas desde Europa y que nos visitan o que nos deberían visitar en este primer trimestre del 2022, pero pensamos o tenemos una expectativa de que una vez superado este primer trimestre, esta recuperación del sector turístico continuará a lo largo del 2022, de manera que a finales del 2023 habríamos alcanzado un 90%, incluso algo más, del consumo de nuevos residentes previo al inicio de la pandemia. Y luego otro de los factores que va a mantener el crecimiento por encima del 5% para 2022 y cerca de esas cotas en 2023 es la bolsa de ahorro embalsado, que impulsará el gasto de los hogares, ¿no? Como pueden ver en este gráfico, el exceso de ahorro acumulado en los hogares pues lo ciframos en unos 70.000 millones de euros y, por lo tanto, pues esto permite, ¿no?, que los hogares puedan disponer o bien de este ahorro para consumo privado o bien para inversión en vivienda, ¿no? Por lo tanto, cualquiera de estas dos actividades pues redundaría en un mayor crecimiento del Producto Interior Bruto. Relacionado con la inversión en la vivienda, hemos hecho un estudio reciente. En la presentación pueden tener acceso al enlace, tendrán acceso al enlace a esta presentación, en el que hemos analizado cuáles son los cambios que se están produciendo en el mercado de la vivienda. Ilustramos estos cambios en la Comunidad de Madrid y lo que vemos es que aquellos municipios que más están contribuyendo, ¿no?, al crecimiento de las ventas en este mercado pues se caracterizan por tener una menor densidad de la población, una población también más joven, viviendas más baratas que en lo que es el municipio de Madrid y en general vivienda con una mayor oferta con espacios abiertos, más metros cuadrados y además más zonas verdes. Es decir, que la pandemia también se está reflejando en un cambio en la demanda, un cambio estructural en la demanda de vivienda, ¿no? Y sin duda, como ya adelantaba Jorge en el inicio de la presentación, en el resumen de los mensajes, la variable que va a ser más determinante, ¿no?, y en esta aceleración de la actividad económica para 2022, también para 2023, es la evolución de los fondos europeos y su ejecución a lo largo de los próximos años, ¿no? En este gráfico se puede ver que, más allá de las transferencias y de lo que estaba planificado, la ejecución, ¿no?, el volumen de fondos que llegó a los hogares y a las empresas en 2021, con todas las dificultades que tenemos, porque los datos no son fáciles de conseguir, pues posiblemente no llegaran a los 3.000 millones de euros, pero esto va a cambiar drásticamente de acuerdo con nuestras previsiones en 2022 y sobre todo ya en 2023-2024. Esperamos una ejecución mucho mayor y un impacto también más significativo en la economía real, ¿no? Por lo tanto, pues va a ser uno de los factores de crecimiento
más importantes, ¿no? Al mismo tiempo, pues estamos viendo que en la medida que se vayan aprobando algunas reformas, como es la reforma laboral, pues podría disipar algunas incertidumbres que hasta ahora pues han podido atenazar la evolución del mercado de trabajo. Es el caso de la reforma laboral. Nuestra valoración es que, aunque podría haber sido más ambiciosa, pues el hecho de que haya habido finalmente un acuerdo con los agentes sociales, pues le da mucha certidumbre, que es lo que necesita la economía española en este momento, ¿no? Los efectos sobre la temporalidad podrían ser notables si una parte de la contratación temporal se traslada a estos contratos fijos discontinuos, ¿no? Los efectos disuasorios de estas penalizaciones más intensas que se han puesto en marcha pues son dudosos y en cualquier caso algo importante que destacamos es que la apuesta que hace la reforma por contratos formativos es bienvenida. Ahora lo importante es que, lógicamente, esto vaya más allá del diseño y tenga una ejecución efectiva y que permita pues, una mejora de la formación, de la cualificación de los trabajadores, sobre todo de aquellos que tienen más dificultades para conseguir empleos y, por lo tanto, que esto redunde en un aumento de su empleabilidad, ¿no? Los cambios en la negociación colectiva, aunque no son los que nos hubiera gustado, entendemos que van a tener un efecto reducido, primero porque la cobertura, ¿no?, de los convenios de empresa hasta ahora ha sido reducida, ¿no? Por lo tanto, pues solo en un porcentaje pequeño de empresas pues, se van a ver afectados por el hecho de que van a tener mayores dificultades para realizar ajustes salariales ante perturbaciones negativas. Y, en segundo lugar, porque aunque efectivamente se vuelve, ¿no?, otra vez a la ultraactividad indefinida, de facto la mayor parte de los convenios colectivos que se han venido firmando en los últimos años ya estaban sorteando, ¿no?, ese decaimiento de la ultraactividad que se produjo como consecuencia de la reforma laboral del 2012, ¿no? Y en cuanto a nuevos mecanismos de flexibilidad interna que se han puesto en marcha, como la simplificación de procedimientos y plazos en los ERTEs, pues esto en principio también puede impulsar la flexibilidad interna. Tenemos mucha expectativa con respecto a la creación de este mecanismo RED, de este nuevo mecanismo denominado RED, para mitigar la destrucción de empleo. Y aquí pues, pues estamos sobre todo a la espera, ¿no?, de ver cómo en los próximos años se va implementando estos nuevos mecanismos y cómo pues, se simplifican los procedimientos, se evitan algunos riesgos de arbitrariedad que puede haber. De nuevo, esa apuesta, ¿no?, por una ejecución efectiva de la reforma laboral que esperamos que pase los trámites parlamentarios. Y ya para acabar la presentación, hablaré brevemente de los riesgos. El primero es incidir nuevamente en lo que ha destacado Jorge. La inflación pues, ha continuado sorprendiendo al alza, también la subyacente. Aquí hay que evitar que esto se enquiste, que aparezcan efectos de segunda ronda y, por lo tanto, es muy importante, ¿no?, que todos los mecanismos de flexibilidad en lo que son los procesos de determinación de precios pues, estén presentes para evitar que este problema se enquiste, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con las subidas salariales. Hasta ahora lo que hemos visto es que buena parte de este aumento de los precios se ha absorbido a través de los márgenes de las empresas. La contabilidad nacional lo que nos dice es que los salarios, las rentas salariales prácticamente se han recuperado ya a los niveles del 2019, pero que, sin embargo, en términos reales, el excedente bruto de explotación y las rentas mixtas pues están todavía un 8,5% por debajo de los niveles del 2019. Tienen también aquí en esta lámina, ¿no?, el enlace a un trabajo que hemos actualizado
con un modelo en el que distinguíamos 5 tipos de perturbaciones, de oferta, de demanda, de aumento de la población activa, y luego 2 shocks, 2 perturbaciones, una en el poder de negociación salarial, ¿no? En los márgenes salariales. Crecimiento, básicamente lo que recoge es qué ocurre en la economía cuando los salarios crecen por encima de la productividad, y a la inversa, ¿no? También perturbaciones debidas a comportamientos no competitivos por parte de las empresas que hacen que sus precios, sus rentas crezcan por encima del crecimiento de la actividad económica, ¿no? del Producto Interior Bruto, ¿no? Lo que hemos visto es que esa contención de los precios a través de los márgenes empresariales ha tenido un impacto positivo en la creación de empleo, y como se puede ver en este gráfico, pues ha permitido, ¿no?, que la tasa hubiera permitido que, de no haber sido por otros factores, la tasa de paro hubiera disminuido en dos puntos, ¿no? Sin embargo, el resto de las perturbaciones, las otras 4 perturbaciones, pues son las que han hecho que el efecto neto pues haya sido, a lo largo de estos años, desde el primer trimestre del 2020 hasta el tercer trimestre del 2021, con los datos de contabilidad nacional, pues hayamos tenido un crecimiento de 1 punto en la tasa de desempleo, ¿no? Otro de los riesgos tiene que ver en un momento en el que ya tenemos que empezar a negociar el restablecimiento de las reglas fiscales en la eurozona, el hecho de que la reforma de pensiones, hasta el momento lo que se ha acordado, pues básicamente lo que hace es aumentar el déficit a futuro del sistema de pensiones, traspasarlo al Estado, reduce también la equidad intergeneracional, y por lo tanto esto es algo que tendremos que ir o estar atentos, ir controlando, estar atentos en los próximos años, porque desde luego es una amenaza, ¿no?, a la estabilidad presupuestaria, a la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, si esa tendencia al alza no se ve compensada por otro tipo de medidas, bien a través del gasto público o bien a través de los ingresos públicos, para hacer frente a ese aumento del déficit del sistema de pensiones, ¿no? Y por último, también el reto, más que riesgos, el reto, ¿no?, de aprovechar los fondos europeos para la inversión en intangibles. Aquí, en esta lámina, en este gráfico, resumimos, ¿no?, un estudio que hemos hecho también recientemente sobre el impacto que tiene en la productividad por hora trabajada de un incremento del empleo, del capital, tanto tangible como de los intangibles, ¿no? Y por lo tanto, pues aquí el reto que tenemos es acercar a España no solo a los niveles de inversión en intangibles, sino además conseguir que esa inversión pues tenga las mismas ganancias de productividad que observamos en otros países, en otras regiones europeas, ¿no? Y, por último, la importancia, otro de los retos es la importancia del uso de estos fondos para digitalizar la economía española, ¿no? Tenemos unos retos previos a la pandemia que tienen que ver con la disrupción digital, que tienen que ver con la descarbonización de la economía, también el reto demográfico, y sin duda, como ya el propio nombre del plan indica, ¿no?, un plan de transformación de las economías europeas, particularmente de la economía española, pues tenemos que utilizar estos fondos, ¿no?, para hacer frente a ese reto de digitalización que la propia pandemia ha acelerado, ¿no? Aquí, dentro del marco de los fondos europeos Next Generation EU, tenemos el Plan Nacional de Competencias Digitales, que va a destinar unos 3.600 millones de euros para incentivar, para impulsar, para mejorar, ¿no?, esa formación e inclusión digital de la población española, ¿no? Hemos hecho también un estudio sobre competencias digitales, qué son, quién las tiene,
que hemos publicado recientemente. Abajo de esta lámina tienen la referencia a este estudio. En él analizamos las características personales. Lo que vemos es que fundamentalmente tenemos ahí un amplio margen de mejora, ¿no?, de esas competencias en las personas con menores niveles educativos, personas mayores. También hay diferencias en cuanto a género, en cuanto al origen de la población, ¿no? Analizamos también la tenencia de dispositivos digitales y del entorno, y en definitiva lo que nos está identificando es dónde tenemos que actuar o dónde estos fondos tienen que permitir, ¿no?, que se vaya reduciendo la brecha que la sociedad española todavía tiene con respecto a los países europeos más avanzados en este proceso de transformación digital. Yo con esto acabo la presentación y damos paso, Esther, si te parece, pues al turno de preguntas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Así es, Rafa. Muchas gracias a los dos, a Jorge y a Rafael Domènech. Os recordamos que tenéis que levantar la mano y a medida que lo vayáis haciendo os iremos paso para acceder y para que vayáis cursando vuestras preguntas. Os recordamos también que os agradeceríamos si os identificáis con nombre y medio. Y mientras empiezan a llegar las primeras preguntas, vamos a leer una que nos ha llegado por escrito de José María Lanceros, de Mercados, que pregunta ¿cómo será el recorrido del crédito este año y cuándo puede llegar una etapa de crecimiento continuo del mismo? Miguel, ¿quieres tomar esta pregunta y así abres tú la sesión? Fenomenal. Bien, muchas gracias por su presencia en la rueda de prensa. Respecto al tema del crédito, lo que esperamos es, en general, por el lado de las familias, un crecimiento, sobre todo en el saldo de crédito al consumo. Es muy probable, conforme vaya mejorando las perspectivas respecto a la salud, respecto al empleo, que baje la incertidumbre y sobre todo también que veamos una mayor disponibilidad de automóviles, que este tipo de crédito vaya aumentando y bueno, todavía no retomará las tasas de crecimiento observadas antes de la pandemia, pero sí esperamos una aceleración durante los próximos meses. Respecto a vivienda, lo que estamos viendo es que después de un periodo de desapalancamiento prolongado, el saldo ha vuelto a crecer. Es muy probable que se mantenga aumentando durante este año, aunque es cierto que también esperamos una desaceleración de las nuevas operaciones de crédito durante los próximos meses, en la medida en que pensamos que una parte de esa demanda por vivienda que estamos viendo es temporal y se debe a cambios de preferencias que probablemente puedan revertirse en la medida en que nuevamente se reduzca la incertidumbre respecto a la salud de las familias. Y después, en términos del crédito de las empresas, lo que pensamos es las empresas ahora mismo han visto incrementado de manera importante su nivel de endeudamiento como consecuencia de toda la liquidez absorbida a través de la financiación con garantía pública. Esto hace poco probable que podamos ver aumentos del saldo de crédito a las empresas, porque, como les decía, en estos momentos tienen acumulada una buena parte de esa liquidez. Y por lo tanto, lo que estamos esperando es más algo alrededor del estancamiento a final de año en la evolución del crédito, más que un crecimiento, a pesar del impacto positivo que pueda tener la ejecución de los fondos Next Generation EU. Y, por otro lado, no olvidar que, como mencionaba Rafa y como mencionaba Jorge, lo que estamos esperando es que durante los próximos meses los costes de financiación puedan empezar una tendencia al alza. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Damos paso a la siguiente pregunta, que nos llega esta vez sí por audio. Javier Jorrín, cuando quieras.
Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Estupendo, muchas gracias. Soy Javier Jorrín del Confidencial. Muchas gracias a los tres por la presentación. Yo tenía varias preguntas. En primer lugar, una aclaración, porque no lo he entendido bien durante la presentación. No sé si han dicho que la previsión de crecimiento del PIB en el primer trimestre del año sería de entre 0,5 y 0,6 puntos. No sé si es correcto o me lo ha parecido entender a mí. También teniendo en cuenta la evolución de las previsiones de afiliación que acaba de publicar el Ministerio de la Seguridad Social, la evolución del gasto con tarjetas y demás, si consideran que es factible que pueda haber sorpresas al alza en el PIB en este primer trimestre. Quería saber, las importaciones, las previsiones que tienen de importaciones son de un crecimiento importante, pero bueno, quería saber cuál es el impacto que consideran de la evolución de la balanza energética sobre la balanza de pagos. No sé si creen que puede haber riesgo de que la balanza por cuenta corriente este año se vaya a negativo como consecuencia de estos precios energéticos. También quería saber si nos pueden cuantificar el impacto de los fondos europeos sobre el PIB para este año y para el próximo que incluyen en sus previsiones. No sé qué aportación tendrán al crecimiento. Y por último, si nos pueden comentar cuál sería la evolución prevista del déficit público para este año 22, teniendo en cuenta además el buen ritmo de la recaudación en el año pasado. Ya sé que son muchas preguntas, pero creo que es interesante. Muchas gracias. Gracias, Javier. Nos las repartimos, si te parece, que sí son muchas. A ver, las primeras son fáciles, son mecánicas. Esa es la previsión que tenemos en el cuadro macro, efectivamente, y que es coherente con el crecimiento del 5,5 en el año. Y es verdad que con los datos que tenemos del primer mes, ya con información no de todo el trimestre, pero sí del primer mes, digamos, tanto cómo va la afiliación, o sea, el empleo según afiliación y cómo se están comportando los datos internos de tarjeta nuestros, donde estamos viendo que salvo los no residentes, en los residentes el gasto está aguantando muy bien, mecánicamente nos daría un crecimiento más elevado en el primer trimestre y básicamente ese es el sesgo al alza que estaba comentando Rafa que tenemos en las previsiones para el 2022. Aquí, ¿qué es lo que estamos? En primer lugar, estamos siendo prudentes por si los efectos de Omicron por el lado de la oferta generan algún tipo de impacto que no estamos captando con estos elementos de demanda que vemos en el gasto en tarjetas. Y en segundo lugar, pues ya sabes que en los últimos trimestres hemos tenido una cierta variabilidad entre los datos de crecimiento y productividad y en este sentido algunos trimestres hemos tenido esos bailes que nos hacen ser un poco prudentes, que a lo mejor esta creación de empleo puede venir acompañada de una productividad que lo compense, es decir, que no sea lo suficientemente alta como para que se traslade al PIB. Pero en cualquier caso, en conjunto, sí tenemos, con los datos que tenemos en estas primeras semanas, un sesgo al alza para el conjunto de crecimiento del 2022. Miguel, te paso las de ENGEU y déficit y cuenta corriente. Fenomenal, Jorge. Gracias, Javier. En términos de la cuenta corriente, lo que estamos previendo es que pasemos de un superávit del 1% del PIB a un prácticamente equilibrio, eso sí, ligeramente negativo, 0,2% del PIB en 2022 y algo más negativo en 2023, precisamente como consecuencia de nuestra visión de que los precios de la energía van a mantenerse relativamente elevados y en este caso del combustible van a mantenerse relativamente elevados, pero también hay que tomar en cuenta el impulso de la inversión que se espera durante los próximos meses como consecuencia de la ejecución de los fondos Next Generation EU. Entonces, efectivamente, esperamos ese deterioro en la medida en que se mantengan estos precios por buena parte del año en la cuenta corriente. Y respecto al impacto del NGEU,
Básicamente lo que estamos previendo, dado ese intervalo que mencionó Rafa, de entre 10 y 15.000 millones de euros, es muy probable que ese impacto a lo largo del año, todo dependerá también de cuándo empecemos a ver esta ejecución de los fondos, pero podría estar entre medio punto y un punto, dependiendo sobre todo del momento en el que se realice la ejecución y de exactamente en qué tipo de proyectos se produzca. Pero una buena estimación es esto, entre medio punto y un punto más de crecimiento como consecuencia de la ejecución de los planes. Javier también preguntaba sobre el déficit público. La previsión que tenemos es... Sí. Adelante, Miguel. No, nada. Perdón, Rafa, el déficit público, o sea, decir que, bueno, que ha mejorado considerablemente las previsiones que se tenían a inicio de año. Si mal no recuerdo, en el plan enviado a Bruselas hablaba de un déficit del 8,4%. Nosotros estamos previendo que haya terminado el año pasado por debajo del 7% del PIB, de hecho, bueno, pues alrededor del 6,8%, por la buena evolución que han tenido los ingresos durante la pandemia. Prevemos que esto se va a mantener durante el año en curso y, por lo tanto, bueno, estimamos que a final de este año el déficit podría estar alrededor del 4,8%, y en ausencia de otras políticas públicas o de gastos extraordinarios que se pudieran presentar, incluso hacia 2023 podríamos alcanzar ese 3% de déficit, siempre y cuando, ya les digo, no tengamos gastos extraordinarios, en ausencia de otras políticas que se puedan dar, por ejemplo, de mayor recaudación de ingresos. Hay que recordar que también está por delante la reforma impositiva y tomando en cuenta, bueno, pues que efectivamente el impacto de la recuperación va a estar en línea con lo que hemos observado hasta ahora en términos de generar una recaudación relativamente sólida. Aquí, Javier, estas cifras que apuntaba Miguel abren una reflexión que yo creo que es interesante también tengamos ahora en tiempos de discusión de restablecimiento de las reglas fiscales en Europa, y es poner este déficit cercano al 5%, de este 4,8% a finales del 2022, en relación a si se cumplen nuestras previsiones, a finales de este año estaríamos con una economía que habría vuelto al nivel de actividad de finales del 2019. Y os recuerdo que entonces, en aquel momento, antes de la pandemia, lo que estábamos discutiendo es si España se encontraba en una situación cíclica neutral o ligeramente positiva, ¿no? Si teníamos una brecha de producción ligeramente positiva en aquel momento, dependiendo, había algunas entidades que así lo estaban estimando. En cualquier caso, la discusión era output gap nulo o positivo. Si se cumplieran estas previsiones y a finales de este año, pues eso, volvemos otra vez a la situación de actividad previa a la pandemia con ese déficit cercano al 5%, pues obviamente se habrá vuelto a reabrir otra vez ese debate en una situación cíclica neutral a finales de año o ligeramente positiva. Pues eso significaría que nuestro déficit público estructural, en ausencia de medidas de one-offs o de medidas totalmente temporales que habrá que valorar si las ha habido a lo largo del año o no, pues será el momento de ver un poco cuál es el efecto que la pandemia ha tenido en términos de aumento, ¿no?, del déficit estructural sobre la economía española. Gracias. Damos paso a la siguiente pregunta. En esta ocasión será Óscar Tomasi. Cuando quieras, Óscar. Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Óscar Tomasi, del CF.
les quería preguntar, entiendo que sus previsiones un poco lo que hacen al final es alargar el ciclo alcista de la economía española también a 2023, después de que haya habido un crecimiento menos expresivo en 21 y 22. No sé qué efectos tiene trasladar una parte de ese crecimiento a años posteriores, no sé si es ventajoso o si tiene algún inconveniente. Y les quería preguntar también, han hablado de la necesidad o de, bueno, que es previsible que haya aumentos salariales para compensar la subida de la inflación, pero deberían tener en cuenta la bajada de los márgenes y la productividad. Entonces, ¿de qué porcentajes deberíamos hablar? Porque en 2021 se estima en el entorno del 1,5%. Yo no sé qué porcentajes manejan ustedes y creen que podría ser más o menos lo razonable en este contexto de inflación. Gracias. Gracias, Óscar, por las preguntas. Vamos a ver, sobre la recuperación, yo te diría, por ponerlo en contexto, que España, por ejemplo, frente a otros países europeos, lo comento porque han tenido la misma política monetaria, básicamente, por comparar con algo que tenga ese tipo de elemento común, pues viene con retraso. Y viene con retraso, pues como sabes, porque las ramas de actividad que se han visto afectadas por este choque que ha sido común, pues ha sido más fuerte en nuestro país que en otros, ¿no? Y en este sentido, de hecho, por eso España, en parte, tiene unos fondos asociados del Next Generation EU que para el tamaño del país, y junto con Italia, son relativamente importantes. Entonces, lo que estamos, de hecho, poniendo como recuperación en los siguientes 2 años es normal en ese sentido, es donde, como viste en la gráfica que presentamos, va a tener un mayor impacto los fondos asociados al Next Generation EU en términos de generación de actividad. Y en segundo lugar, y ya como elemento común a otros países, el exceso de ahorro que hemos acumulado en España, pues no se ha gastado. Es verdad que la tasa de ahorro se ha reducido en algunos trimestres, pero la masa de ahorro que se ha generado se va a llevar a más gasto en los próximos 2 años. Y la clave es las 2 cosas que dices y que preguntas. La primera es si puede tener alguna consecuencia este crecimiento alto en los próximos 2 años, y eso en parte va a depender de estas dinámicas salariales que comentábamos con una mayor inflación, pero también hay una duda que no tiene nada que ver con eso, que es que date cuenta que todos los países, y desde luego en Europa, están concentrando sus esfuerzos de inversión en elementos que están relacionados con hacer la economía más verde. Y por tanto, parte de todo este gasto que se va a filtrar a la economía, pues va a venir con una demanda muy fuerte para un conjunto de bienes muy determinado, porque son bienes que también van a demandar en otros países. Entonces, es verdad que parte de esto se puede drenar, no solo vía importaciones, sino también vía precios. Pero en cualquier caso no creemos que eso altere esta previsión que tenemos, lo estamos incorporando en los números que presentamos del 5,5 y 4,9 con ese sesgo al alza en el 2022. Y la segunda es la clave que nos preocupa siempre, y es que de verdad consigamos que este gasto en fondos estructurales, que es el Next Generation EU, junto con las reformas, se traduzcan en elevar un crecimiento potencial de la economía española que, desde luego, no está en los niveles de crecimiento del 2022 y 2023, sino mucho más bajo, ¿no? Y por eso insistimos mucho en la importancia, incluso en la urgencia, de que todo lo que se haga ahora te puede afectar de manera significativa el crecimiento en los próximos años, ¿no? Y bueno, no damos previsiones más allá del 2023, pero lo que tenemos es una convergencia hacia ese crecimiento potencial, ¿no? Rafa, no sé si quieres coger la pregunta. Sí, con respecto a Óscar, a las subidas salariales en 2022, a ver, aquí los 2 principios que tienen que prevalecer son básicamente los siguientes. El primero es que obviamente esto se tiene que hacer dentro del acuerdo de los agentes sociales en las empresas, en los sectores, en definitiva en la economía real. Se debe mirar, se debe ser sensible a cuáles son las ganancias de productividad que se están haciendo. Lo que hemos visto es que la crisis ha tenido y está teniendo también en la recuperación unos efectos tremendamente heterogéneos
por sectores y, por lo tanto, pues el principio general es atender, ¿no?, a qué es lo que está pasando en cada uno de los sectores en términos de la evolución de la productividad, ¿no? Allí donde esté creciendo más en general la actividad económica, la productividad, pues necesitamos que los salarios aumenten más, aunque también para favorecer esa reasignación sectorial de factores productivos, ¿no?, hacia nuevas empresas, hacia la mayor actividad de las empresas que ya están operando allí donde se están produciendo, ¿no?, esa recuperación mucho más fuerte, más intensa, ¿no? Y el otro principio es que tenemos que tener en cuenta, como poníamos en este gráfico, que la inflación subyacente está en el entorno del 2%, ¿no?, que la mayor parte de la inflación, por lo tanto, se debe a componentes que tienen una volatilidad muy grande, particularmente el componente de la energía. Entonces, como nos recordaba la pregunta de Javier hace un momento, ¿no?, la energía no solo afecta y tiene a la balanza energética, ¿no?, y pues va a tener, esto supone un deterioro de nuestra balanza por cuenta corriente, tiene unos efectos muy grandes sobre la inflación, pero esto significa una transferencia de renta de la economía española al resto del mundo. Entonces, lo que no podemos entrar tampoco es en una especie de círculo vicioso que no nos va a llevar a ninguna parte, va a ser totalmente contraproducente en términos de recuperación económica, inversión y empleo, si todos los sectores productivos, agentes sociales en general, la población española, pues trata de traspasar a otros el coste de esa transferencia de renta de la economía española al resto del mundo, ¿no? Entonces, sobre todo que nos fijemos en ganancias de productividad, teniendo en cuenta la heterogeneidad sectorial para favorecer la reasignación sectorial, y que la inflación subyacente está muy por debajo, en el entorno del 2%, de la inflación total que estamos viendo, ¿no? Perfecto, gracias. Damos paso a la siguiente pregunta. En esta ocasión la formulará María Vega. María, cuando quieras. Muchas gracias, buenos días. Bueno, precisamente quería preguntar por la inflación, porque, por ejemplo, Funcas esta mañana que ha presentado previsiones ha establecido que la inflación media de este año será del 3,7. No sé si nos podrían dar algún dato de lo que se espera, porque, bueno, es alrededor del 2% en la subyacente, pero, bueno, en el dato general no sé si hay alguna estimación. Y sobre este punto también quería un poco saber si les preocupa que la parte de la inflación, que es derivada de los precios de la luz, sea estructural, en el sentido de que, bueno, parece que mientras dure la transición ecológica, al menos en unos años, los precios de la electricidad pues van a ser altos en Europa. Entonces, en el gráfico que han presentado antes, veíamos el impacto de la factura de la luz en el 21 y en el 22. No sé si hay alguna previsión más allá de cómo pueda evolucionar de cara al 2023. Y luego, sobre el tema de la productividad, también ligado con la inflación, el hecho de que estemos en niveles de inflación por encima de la zona euro y que la productividad, pues como han mostrado antes, no esté evolucionando bien. No sé si esto nos sitúa en una posición de competitividad delicada de cara a la recuperación futura, más allá de una vez que lleguemos a los niveles prepandemia. Y por último, solo una aclaración, en el tema del gasto por tarjeta que tiene más dinamismo frente a los más dinamismo, se refiere frente a, no sé, una comparativa prepandemia, si nos podrían establecer un poco cómo estamos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, María. Tenemos tus tres preguntas. Miguel, ¿tomas tú la primera? Sí, en términos de inflación lo que tenemos es un crecimiento similar este año al del año pasado. Básicamente estamos pensando en un crecimiento de los precios pues, del 3,1 en 2021 y 3,2 en 2022, pero tomar en cuenta que esto tiene dentro de sí la idea de que efectivamente, por un lado, hay cierta prima de riesgo que está
cotizando sobre, en este caso, por ejemplo, el precio del gas, y que esa prima de riesgo debería de irse moderando conforme avance el año, y obviamente que esto puede cambiar mucho, como lo comentaba Jorge, en los riesgos en caso de que se dé, por ejemplo, un conflicto entre Rusia y Ucrania. Con lo cual, bueno, esto es un escenario de riesgo, pero hacia final de año creemos que lo que podemos observar es alguna reducción de la inflación, sobre todo porque vamos a ver un efecto base. Los fuertes crecimientos de la segunda parte del año pasado no esperamos que se repitan, y por lo tanto la inflación al fin de periodo debería de estar alrededor del 1%. En todo caso, lo que no estamos esperando es una reversión de los precios del petróleo o de la electricidad a los niveles anteriores a la pandemia. Como bien decías, María, lo que pensamos, y ya lo comentaba también Jorge, es que esto es parte de un tema estructural, y por lo tanto que vamos a tener que aprender a vivir con estos precios, y aparte es la señal del mercado que nos está también incentivando a ser más eficientes y a promover la inversión en ese sector. Respecto al tema de del gasto con tarjeta, entiendo que la pregunta era sobre el gasto en 2019. En el gráfico se puede ver, pues básicamente, que lo que estamos observando es un crecimiento alrededor de un 50% por encima del observado en la misma semana de enero de 2019, y en términos interanuales, comparado con el año pasado, lo que estamos viendo es un crecimiento más alrededor del 40%. En todo caso, tomen en cuenta que el año pasado fue un año de mucha volatilidad, afectado también por una ola de contagios, pero también por el tema de Filomena. Y para aprovechar, también contestar una de las preguntas de Javier respecto al crecimiento. Efectivamente, durante el primer trimestre tenemos un crecimiento del 0,5% trimestre a trimestre durante el primer trimestre, que es una desaceleración importante. Rafa ya explicó los factores que están detrás de esa percepción de que la economía se va a desacelerar durante los próximos meses, pero es evidente que viendo estos datos con tarjeta, viendo el dato de afiliación en el mes de enero, efectivamente, como también comentaba Rafa, si esto se mantiene durante los meses de febrero y marzo, el crecimiento bien podría estar por encima del 5,5% que estamos presentando para 2022. María, buenos días. Respecto a las dos preguntas, transición energética y el impacto que esto puede tener sobre la inflación, yo creo que aquí hay que ser francos. No es un tema que nos preocupe, sino en general que nos ocupa. La transición energética, hay una parte que tiene un coste, que no nos va a salir gratis, ¿no? Los derechos de emisiones van a ir aumentando y tenemos que ir internalizando a lo largo de esta descarbonización de la economía precisamente la externalidad negativa que supone el uso de fuentes de energía que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Por lo tanto, durante las próximas décadas, particularmente ahora, de aquí al 2030, para conseguir los objetivos que nos hemos impuesto todos los países europeos, vamos a tener que ir encareciendo esos derechos significativamente, esos derechos de emisiones, y eso va a tener un impacto sobre el precio de aquellas fuentes de energía más contaminantes, ¿no? Pero es por decirlo así, el precio transitoriamente que tenemos que pagar también para incentivar la inversión y la innovación en las fuentes de energía
no contaminantes, no renovables, ¿no? Técnicamente es posible, las previsiones apuntan a que en el futuro, una vez superada esta transición, lo que vamos a tener es acceso a fuentes de energía abundantes, limpias, verdes y mucho más baratas de lo que estamos pagando hoy en día, ¿no? Y aquí pues también os llamo la atención a un estudio que acabamos de sacar precisamente la semana pasada sobre la fiscalidad medioambiental, ¿no? En el que precisamente pues tratamos, ¿no? de estos aspectos y de la importancia que tiene esa fiscalidad medioambiental para incentivar aquellas fuentes de energía renovables, limpias, verdes, frente a aquellas que emiten gases de efecto invernadero, ¿no? En cuanto a la productividad, ¿no? Vamos a ver, lo primero, para 2022, como he dicho en la presentación, esperamos una mejora de la productividad bastante significativa, en el entorno de 1,5 puntos, ¿no? por hora trabajada. Segundo, con respecto a si lo que ha ocurrido hasta ahora supone una pérdida de competitividad de las exportaciones españolas ante el resto de Europa. Bueno, pues recuerdo aquí, María, este gráfico, ¿no? En él ¿qué es lo que se puede ver claramente? Es que la pérdida de productividad se ha concentrado en sectores, lo que llamamos de bienes no comercializables, actividades inmobiliarias y construcción, ¿vale? Que esto no es lo que exportamos, es al revés, una fuente de importación muy grande. Pero fíjate que en la industria ha habido ganancias de productividad, es decir, la industria, que es el sector abanderado, ¿no? de las exportaciones de bienes, hemos tenido una ganancia de productividad. Por lo tanto, aquí ha habido una mejora, ¿no? en todo caso, posiblemente, de la competitividad española, ¿no? En general, y esto es muy importante, todo esto pues se está traduciendo, como decía aquí, en este gráfico, ya se ve que tras una caída muy fuerte de las exportaciones españolas, mayor que la que se produjo en la eurozona en el segundo trimestre del 2020, la recuperación ha sido más intensa y a fecha ya del tercer trimestre teníamos un nivel de exportaciones de bienes que estaba por encima del de la eurozona, y todo hace prever que haya incluso mejorado en el cuarto trimestre. Es decir, que incluso los datos apuntan a que durante la recuperación lo que hemos tenido es una ganancia en la cuota de exportaciones de bienes, al menos frente a otros países europeos, ¿no? Y lo que nos, básicamente, después de este buen comportamiento y también del buen comportamiento de las exportaciones de servicios no turísticos, el reto que tenemos es el de recuperar el sector del turismo, ¿no? A lo largo de los próximos trimestres. Perfecto, gracias, Rafa. Damos paso a la siguiente pregunta, en esta ocasión José Luis Aranda. José Luis, cuando quieras. Hola, buenos días. Soy José Luis Aranda, del diario El País. Han hecho referencia en varias ocasiones al hablar de los riesgos a las tensiones geopolíticas. Me gustaría, si puede ser, que concretasen un poco más cuáles son esos riesgos asociados a la tensión que se está viviendo ahora mismo en la frontera de Rusia con Ucrania, y cómo de dañinos podrían ser esos riesgos en el caso de que esto acabe desencadenando un conflicto armado, ¿no? Que parece que ahora mismo pues, es un escenario muy factible por lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos en las últimas horas. Gracias. Gracias, José Luis. A ver, por quedarnos en el ámbito económico, que es en el que podemos tener una valoración, y obviamente esto tiene derivadas mucho más complejas, ¿no? Pero un conflicto de este tipo no solo es el conflicto en sí, es que termina generando el uso de herramientas que las distintas partes tienen para intentar hacer valer su posición. A nivel económico esto se traduce, como sabes, en sanciones y potencialmente en costes de la exportación de distintos países. Y Rusia ahora mismo es un proveedor de gas y de una parte muy importante del consumo energético en Europa.
Entonces, entre las sanciones y la posibilidad de que se utilice este tipo de herramientas como medida de presión, pues lo único que hace es reforzar un elemento que está generando un menor crecimiento y una mayor inflación y de hecho, problemas de gestión de política económica que tiene que ver con el precio de la energía. Y a partir de ahí pues, se abren escenarios distintos que ya dependerán de lo que ocurra con ese potencial conflicto, ¿no? Pero en cualquier caso, el simple hecho de que esto pueda ocurrir también lo que genera es comportamientos estratégicos, de intentar aumentar las reservas que tengas de gas y por tanto tienden a elevar el precio, con lo cual el hecho de que ese conflicto se pueda producir pues ya está generando tensiones en mercados, ¿no? Gas y petróleo. Perfecto. Pues la verdad que no tenemos más preguntas, así que yo creo que podemos dar por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias a los tres, como siempre, y a todos los que nos han seguido, tanto por este canal de Webex como por el canal de YouTube. Y nada, os emplazamos a la siguiente presentación de Situación España. Como sabéis, será dentro de 3 meses. Mientras, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y cedo la palabra de nuevo a Jorge, Rafa y Miguel para que se despidan. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Encantados. Muchas gracias. Dreams in gear. Can you feel